Si quieres escuchar este video con Loquendo, visita mi canal de Freshfair. El nuevo juego de Dragon Ball es lo que todos estábamos esperando, pero la historia que te contaré a continuación te darán ganas de ya no tener el juego, puesto que esto le ocurrió a un chico de 15 años, el cual estaba emocionado del nuevo juego de Dragon Ball. Lamentablemente esa felicidad se convirtió en miedo, un miedo que no es fácil superar, ni siquiera con ayuda profesional. Así que prepárate a escuchar esta historia y si el chico sobrevivió o al final murió. Raúl era un chico al que le encantaba jugar a los videojuegos de Dragon Ball Z. Entre los que más jugaba era Dragon Ball Raging Blast 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot. Y el que más le gustaba, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Para no hacértela tan larga, le gustaban mucho estos videojuegos que hasta se sacó el platino. Claro, a excepción de Tenkaichi 3. Y los volvió a pasar. Era un gran fan de Dragon Ball. Imagínate la cara que puso Raúl cuando se enteró que iba a salir un nuevo juego de Dragon Ball, el Sparking Zero. Se emocionó demasiado. De tanto que le gustó, se la pasaba viendo trailers, gameplays, todo, absolutamente todo. Ya era el fan número 1 de ese juego y ni siquiera había salido. Total que Raúl hablaba de este juego en todas partes, en su casa, en la escuela, etc. Solo que faltaba algo para poder tener este videojuego: dinero, puesto que Raúl no trabajaba, no tenía de dónde conseguir y sus papás no le darían para eso. La mejor idea de Raúl fue vender todos sus videojuegos y sí, incluyendo sus favoritos de Dragon Ball. Total que se puso a vender todo y por suerte o por desgracia completó para comprar el videojuego. El día llegó, Raúl va a la tienda más cercana, se formó en la fila y esperó su turno. Cuando al fin, luego de horas, le tocaba, pero lamentablemente los Dragon Ball Sparking Zero se habían acabado. Raúl estaba con cara de que no se la podía creer, así que rápido corre hacia uno de los chicos que sí había alcanzado a comprarlo. Le ofrece el mismo precio por el que se lo compró, pero obviamente nadie aceptó. Ninguno iba a vender el videojuego más esperado de Dragon Ball. Raúl en una desesperación le patea las bolas al chico, le quita el juego y como buen caballero opta por dejarle el dinero. Corre a su casa y cuando menos se dio cuenta abrió el juego y comenzó a instalarlo. Pero aquí es donde empiezan las cosas raras, puesto que Raúl no se fijó bien y el videojuego ni siquiera tenía la carátula ni la calcamonía en el disco y caja. Al ser un juego recién sacado del horno y supuestamente original, ¿cómo no iba a tener esto? Fue todo muy raro, pero a Raúl le agarró bien en su consola. Una vez instalado, el juego corre perfectamente. Raúl se echa unas partidas y todo bien. Llevaba jugando aproximadamente 8 horas y claro, se había cansado de jugar. Total que apaga la consola y antes de que oscurezca la pantalla le aparece un número, el número 5. No le dio importancia y se fue a dormir. Al día siguiente Raúl tenía que ir a la escuela y sí, dicho y hecho, fue pero rápidamente cuando llegó a su casa se encerró a jugar. Mientras jugaba algunas partidas comenzó a notar algo raro, que de fondo se podía escuchar como sollozos, como si alguien estuviera llorando, pero pensó que era fuera de su casa y siguió jugando. Nuevamente, cuando apagó la consola, le apareció otro número, era el número 4. Al día siguiente, por suerte, Raúl ya tenía vacaciones, así que se la pasaría todo el día jugando. Otra vez, prende la consola. Y desde este punto empiezan las cosas más raras todavía. Los personajes de Dragon Ball Sparking Zero se movían como zombies. No eran tan rápidos como antes y con cada golpe le salía demasiada sangre, pero era exagerado el líquido rojo.
casi tapando la pantalla. Y no solo eso, absolutamente todos los personajes, fusiones y transformaciones tenían aspecto macabro, como si de un creepypasta se tratara. Raúl pensó que eran simples efectos y no le importó. Apagó la consola y ahora le salió el número 3. Otra vez, la misma rutina. Prende la consola, pone Sparking Zero y ahora en vez de salir la típica intro sale una canción macabra. Con personajes de Dragon Ball mirando a la pantalla, como si quisieran hacerle daño. No le podía dar skip, tenía que ver toda esa cinemática. A este punto Raúl no estaba asustado, yo lo llamaría sacado de onda. Al final esa fea imagen desapareció, pero claro, no era todo, puesto que ahora los personajes aparecían con una cara deforme, como si les hubieran puesto alguna sustancia en la cara y se les hubiera derretido. Ya parecía un videojuego de terror, y de fondo se podía escuchar unas voces que luego de un par de minutos Raúl entendió. Estos decían: te queda poco tiempo. Raúl apaga la consola rápidamente y le sale el número 2. Debido a todo esto que pasó, Raúl decidió no jugar a Dragon Ball Sparking Zero durante un día. El miedo ahora sí lo invadió. No se podía sacar esas imágenes tan espeluznantes de su cabeza. No sabía si lo que había visto era real o su cerebro le sacó una broma pesada. Raúl investigó en internet alguna explicación de lo que estaba pasando y para su desgracia no encontró absolutamente nada. No sabía qué significaban esos números que dedujo que eran alguna clase de cuenta regresiva. La desesperación estaba volviendo loco a Raúl, así que decidió irse a dormir. Al día siguiente, con el corazón en la mano, Raúl decidió prender la consola a ver qué le deparaba el destino. Ya no era por querer jugar, era más bien el saber qué estaba pasando. Ahora, en vez de que en la pantalla le saliera un número, le salió una cuenta regresiva, y este marcaba 12 horas. Pero, ¿qué tenía que hacer en esas 12 horas? No entendía. Así que decidió jugar a ver si le daban una pista o algo en plena partida de Dragon Ball Sparking Zero. Su personaje se voltea a la cámara, mira directamente a Raúl y le dice: tienes que regalarlo. Regala el juego o te llevará como a mí. Después de eso, le explota la cabeza a su personaje y deja toda la pantalla llena de sangre. Raúl, al ver esto, entró como en un trance, puesto que a la cuenta regresiva le quedaban 2 horas. Despertó 10 horas después. Con miedo, desesperación y locura, Raúl no preguntó ni el por qué y salió a la calle rápidamente. Estaba intentando regalar el Sparking Zero a cualquiera, y desafortunadamente para él nadie se lo aceptaba. No era tanto porque la gente no quisiera el juego, pero nadie iba a aceptar un juego sin carátula tanto en la caja como en el disco. Después de intentarlo muchas veces, Raúl no pudo. Se regresó a su casa, puso el juego y vio que le quedaban un par de segundos. Lo que fuera a pasar, Raúl estaba preparado, ya estaba rendido. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, Raúl cerró los ojos. Pasaron unos segundos. No notaba diferencia y no había pasado nada. Absolutamente nada. Raúl abre los ojos y aquí es donde la pesadilla empieza, pues Raúl estaba dentro del juego. Su realidad era dentro del juego. Podía ver a los personajes frente a él y comenzaban a darle golpes, ataques, de todo. Raúl no sabía qué estaba pasando. Lamentablemente la situación era otra cosa diferente, ya que Raúl había quedado ido, por así decirlo, porque los papás de Raúl encontraron a su hijo mirando la pantalla, con la lengua afuera y los ojos totalmente en blancos. Parece que había quedado en un trance, pero la realidad de Raúl era que al menos él sentía que estaba dentro del juego. Raúl fue internado en un hospital psiquiátrico y nunca reaccionó.
Para él, su realidad era Dragon Ball Sparking Zero y nunca encontró la solución a este problema. Parece ser que el personaje de Raúl que le dijo que regalara el juego era otra víctima. Con el paso del tiempo, claro que Raúl fue envejeciendo y se dice que la copia del juego de Dragon Ball Sparking Zero que tenía Raúl fue robada. Nadie sabe dónde está, es más, no saben si existe. Pero esta historia, ¿cómo se sabe si es real? Ya que Raúl quedó en trance y en un hospital. Bueno, siendo sincero, no te podré decir exactamente si es real porque, según cuentan, un usuario de Reddit tenía el juego y dentro del juego aparecía todo el historial de las víctimas y sus historias. Dentro de ellas estaba la de Raúl. La credibilidad de este usuario era más fuerte porque subió una fotografía de la carátula del juego más aparte el menú terrorífico. Tal vez pueda existir esta copia. No se sabe si es una broma de mal gusto, pero sí te digo algo. Si alguien te ofrece una copia de Dragon Ball Sparking Zero, no la aceptes, porque no sabemos qué pueda pasar.